Ella es Grace, quien acompaña en sus últimos momentos a su mejor amiga Pinky. Tiempo después, Grace se sienta en el jardín para liberar a su mascota Sylvia, para después contarle un poco de su vida. Grace cuenta que nació prematuramente, es por eso mismo que su labio no se desarrolló por completo. Ella tiene un hermano gemelo llamado Gilbert, quien nació tiempo después. El parto fue tan agotador para su madre que ésta perdió la vida horas más tarde. Grace tuvo varios problemas de salud a medida que crecía, pues esta a menudo volvía al hospital por alguna enfermedad. Al final, tuvieron que arreglarle el labio, pero su operación se complicó, pues esta perdió mucha sangre y necesitaba una transfusión. Así que Gilbert le donó un poco y con eso pudo sobrevivir. Y para animarla, su padre le regaló el joyero viejo de su madre, a la cual le gustaba coleccionar caracoles. A menudo, Grace era molestada por los demás niños, pero Gilbert siempre estaba ahí para defenderla, aunque este no terminara de la mejor manera. Grace cuenta que le gustaba ayudar a la gente, así como lo hizo un día con un señor de la calle, quien alguna vez fue magistrado. Ese día, Grace tuvo su primer caracol real. Tiempo después, se haría más grande su amor por ellos, tanto que a uno de estos la llamó Sylvia. Por otro lado, a Gilbert le fascinaba el fuego. Pasaba horas jugando con fuegos artificiales. En la escuela, las niñas se interesaban en él, pero este no estaba interesado, pues le importaban más los libros y la magia. Tanto así que un día compró varias bengalas para hacer trucos, pues este soñaba con ser artista callejero en París. Grace cuenta que su padre nunca superó la muerte de su madre, pues este tomaba mucho. Su padre dirigía cortometrajes y para pagarlos ganaba dinero siendo artista callejero en Francia, en donde un día conoció a su madre y tiempo después decidió mudarse con ella a Australia. Un día, mientras trabajaba, alguien lo atropelló y este ya no pudo caminar. Los dos hermanos tenían que cuidarlo todo el tiempo. A medida que lo hacían, estos se divertían juntos. Su padre estaba muy orgulloso de ellos, pues Gilbert quería seguir sus pasos y Grace se interesó por la animación. Una noche, mientras dormía, su padre dejó de respirar y por más que le aplaudieron, nunca despertó. El gobierno se encargó de los gastos de su padre, devolviéndole las cenizas en una simple caja de cartón. Días después, Servicios Infantiles iría por ellos, pero estos tendrían que separarse, pues nadie los quería adoptar y no tenían a ningún familiar. Grace y Gilbert se despiden, pues esta sería la última vez que se verían. Grace había sido llevada al lugar más seguro de Australia. Sus padres adoptivos siempre trataban de hacerla sentir mejor a medida que pasaban los días. En la escuela, Grace se sentía sola, pues la molestaban y extrañaba a Gilbert. Por ello, buscaba consuelo en su colección de caracoles. Por otro lado, Gilbert es enviado con una familia de religiosos, quienes cosechaban manzanas. A lo largo de los años, Gilbert le escribe cartas a Grace, prometiéndole que un día se reunirán cuando crezcan. En su adolescencia, Grace se hace amiga de una excéntrica pero amigable anciana llamada Pinky, quien siempre encuentra el lado bueno de la vida a pesar de algunas desafortunadas experiencias. Grace cuenta que a Pinky le gustaba guardar sus ahorros en latas viejas de galleta. También le gustaba hornear galletas para disminuir el dolor de la artritis, así como también disfrutaba de la jardinería. A pesar de todo esto, Grace siempre pensaba en su hermano Gilbert. Pinky ayuda a Grace a llevar su etapa de pubertad, a pesar de que Grace se siente deprimida y sin propósitos. Esto crea una obsesión por comprar cualquier cosa que encuentre relacionada con los caracoles. Mientras tanto, Gilbert no la pasa bien con su familia, pues estos creían que tenía el diablo adentro y hacían cualquier cosa por sacárselo. Su único apoyo lo encontraba en Ben, el hijo menor de la familia, quien no lo trataba mal. Al hacerse adulta, Grace se enamora de su nuevo vecino, quien era reparador de microondas. Los dos rápidamente inician una relación amorosa que culmina cuando este le pide matrimonio a Grace. Sin embargo, el día de su boda, Grace recibe la triste noticia de que su hermano Gilbert había fallecido.
desaparecido, pues días antes lo habían encontrado besándose con Ben y ambos habían recibido su castigo. Esto hizo que en un arranque de ira Gilbert le prendiera fuego a la iglesia. Al ver esto, su madre adoptiva lo deja encerrado para que éste muriera. La muerte de Gilbert hace que empeore la depresión de Grace y sus hábitos de acaparar cosas de caracoles. Posteriormente, Grace descubre que Ken tiene un libro con fotografías de mujeres con sobrepeso en ropa interior, revelando que este tenía fetiches de mujeres con sobrepeso. Grace se divorcia de Ken y se culpa por haber gastado todo su dinero en comprar objetos de caracoles, en lugar de buscar a su hermano antes de que éste muriera. Después de su divorcio, Pinky se hace cargo de ella, ayudándola con su sobrepeso. Tiempo después, Pinky desarrolla una enfermedad que hacía que se le olvidara todo, pero Grace siempre estaba ahí para ayudarla. Pinky muere después de un par de meses por la enfermedad y sus últimas palabras fueron papas, lo cual confunde mucho a Grace. Después de esto, Grace esparce las cenizas de Pinky en el huerto de su casa y libera su frasco de caracoles. Sola y sin nada por qué vivir, Grace decide quitarse la vida tomando veneno de caracol, pero en el último momento lo escupe al darse cuenta que Pinky se refería a las papas de su jardín. Grace escarba y encuentra la lata con los ahorros de toda la vida de Pinky y una carta en donde le agradece todos los años que pasaron juntas y la anima a vivir una vida libre de su pasado y de sus traumas. Grace decide cambiar su vida y se deshace de todos los productos de caracol que juntó a lo largo de los años y se queda solo con el sombrero que su padre le hizo. Un año después, Grace vive una vida estable mientras persigue sus sueños de ser animadora. Durante una proyección de su primer cortometraje, Gilbert estaba entre el público y esto emociona demasiado a Grace. Gilbert le cuenta cómo logró escapar del incendio y llegar hasta ella. Después de una emotiva reunión, los gemelos viven felices y juntos asisten a Luna Park para cumplir el último deseo de su padre, quien deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en la montaña rusa a la que se subieron cuando eran pequeños.